No, Cine Liberación es un grupo y después una serie de grupos que se construyen dentro del país, en Argentina, a fines de los años 60 y que tienen como origen, entre otras cosas, un trabajo de producción que hicimos acá con Fernando Solana, Gerardo Vallejo y otros cineastas, y que dio como primer producto importante una película que se llamó La Hora de los Hornos. Eso fue entre el 66 y el 68. A partir de la repercusión que tuvo esta película dentro de América Latina y a nivel internacional, se generaron grupos que trabajaron fundamentalmente en la difusión clandestina de esta película. La incorporación de jóvenes cineastas vino más del lado de la exhibición clandestina que de la propia producción. Y fue una propuesta política de desarrollar líneas de comunicación y de expresión cultural alternativas a la dictadura, vinculada sobre todo a los movimientos políticos más representativos que había en ese momento. En particular, Cine Liberación se vincula y forma parte de lo que fue el movimiento peronista en Argentina. Vale decir, no se trataba de cineastas que trabajaban por su cuenta independientemente como cineastas, sino cineastas que trataban de funcionar dentro de las necesidades y de las políticas que se planteaban en ese momento en el peronismo, y particularmente en la generación más joven, en la juventud peronista, la izquierda, diríamos, del peronismo, y en el aparato sindical también, y en todo lo que eran las organizaciones sociales, bastante representativas en ese entonces, cosa que se fue perdiendo en los años siguientes, ya en los años 70, 80, 90, donde estas organizaciones perdieron la representatividad que sí tenían hasta ese momento. Cine Liberación surge también como producto de los cambios que se estaban dando en América Latina. Piensa que en los años 60 es Allende en Chile, es el Frente Amplio en Uruguay, Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, además de la Revolución Cubana. Y en este sentido, eso también dio como producto una serie de grupos y de iniciativas en el campo de la cultura y también en el campo del cine. Y en ese sentido, cuando se da en Viña del Mar, en el año 67, un festival del cual surge todo un proyecto que es del nuevo cine latinoamericano, que entonces se vincula a los avances que se estaban dando en Bolivia con el grupo Camao, en Brasil con toda la experiencia del Cinema Novo, en Cuba con todo lo que era el documentalismo y toda la revolución cubana, en Uruguay con lo que era la Cinemateca del Tercer Mundo, en Chile con cineastas que están vinculados a todo el proceso de la unidad popular y demás, y en la Argentina vinculados al peronismo. Entonces, el conjunto de esas experiencias de cine, más el conjunto de las experiencias de política, dieron vida a este movimiento que acá se llamó Cine Liberación y en otros lados tuvo otros nombres diferentes. Esa fue una experiencia que duró en nuestro país hasta el año 73, donde hay elecciones, se instala si vuelven a aparecer las instituciones democráticas, y Cine Liberación deja de lado lo que era la acción clandestina y quiere formar parte de una política nueva que sirva a este proceso de institucionalidad de la democracia. En este sentido se diferencia de otros grupos, por ejemplo un cine de base que está más vinculado a políticas del trotskismo, llamémoslo de la ultraizquierda, que ellos prefieren mantenerse en la clandestinidad y que luego se vinculan también mucho más a grupos armados, a todo lo que fue el proceso de violencia que acá se desató, siguió hasta el año 76 con el golpe militar y que luego tuvo toda la represión que fue propia de esa dictadura. Eso fue un poco la experiencia de Cine Liberación, que no fue solo a hacer películas, porque éramos un grupo multimedia.